Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, en la vida actual, en cualquier área, el manejo de la tecnología es indispensable para cualquier tipo de desarrollo. Y dentro del gran mundo de la tecnología, que por supuesto es un eje transversal de cualquier área, hablaremos hoy específicamente de la importancia de las estrategias de comunicación digital, de la comunicación adaptada al Internet. De esas herramientas concretas enfocadas a clientes y seguidores que incrementan la visibilidad y la notoriedad de las acciones o del producto y que permiten tener una visión más clara del mercado y de sus complejidades y así poder realizar un diagnóstico de lo que está pasando. La accesibilidad a los dispositivos como celulares, ordenadores, tabletas, provoca que un gran porcentaje de la población pueda acceder a ellos y opinar y reconocer distintos detalles. En este programa también queremos precisar que muchas veces esta comunicación digital constituye, además de una gran oportunidad, un peligro por robos de datos, manipulación, convirtiéndose en un arma de doble filo. Existen muchas formas de fraudes y robos que provocan los llamados hackers, desde cuentas bancarias, redes sociales, hasta amenazas a los sistemas de información especializados de los gobiernos, como por ejemplo se ha visto en el FBI. Existen listas de los hackers más famosos del mundo y creo que incluso se han grabado hasta algunas películas sobre esto. Para conversar sobre este tema hemos invitado a dos especialistas en comunicación estrategia. Ellos son Pavel de Camps y Laura Jiménez. Bienvenidos, Pavel, Laura. Gracias, bueno, encantadísimo estar aquí. Hace mucho que no venías, Pavel. Sí, bastante. Pero hoy viniste con refuerzos. Sí, un gran refuerzo. Un gran refuerzo. Gracias. Bueno, los seguidores y clientes, señores, son los que marcarán el futuro y por eso el éxito o el fracaso de una organización, por supuesto, ¿verdad? Por eso el diseño de la estrategia comunicacional es indispensable en un momento como el que vivimos, en que las empresas, tanto de comercio, podrían ser de producción, o las empresas políticas, por ejemplo, tienen que usarlo, lo usan. Entonces yo creo que pudiéramos abrir este conversatorio hablando de cómo están distribuidos los usuarios en el territorio nacional en cuanto al uso de dispositivos y a su preferencia también de las plataformas digitales, porque todo depende de que la gente esté conectado o no para que esto sea eficaz, ¿verdad? Y yo creo que vivimos en un país con una alta conectividad. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, para que tengamos en contexto, al día de hoy, el 2023, la estadística poblacional, estamos en 11.28 millones de usuarios que podrían tener la conectividad. En otra imagen vamos a ver unas estadísticas para que ustedes tengan una idea. Esto fue, lo que ustedes están viendo en el mapa, fue lo que sucedió, el tema de la interacción, las publicaciones que se hicieron del país sobre la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. O sea que esto fue esta misma semana. Esta misma semana y como ustedes pueden ver, solamente una provincia, sí, de las 32 provincias, una sola fue que interactuó con el contenido, que no interactuó con el contenido. Que no interactuó, el contenido. Para que tengan una idea más clara. Ahí solamente estamos abriendo 5 puntos, pero analizamos 15 temas que se publicaron. Los 15 temas se llegaron desde la República Dominicana, fueron 111.600 y este fue el sentimiento que fue generando. Y a nivel de interacción fueron 216.700. Que hubo comentarios. Que sí, la gente interactuó, generó un sentimiento positivo, negativo y neutro. Y de estos 15, bueno, aquí tenemos un ejemplo de 5 para que usted tenga una idea cómo fue esto. Si lo vemos a nivel internacional, fueron más de 200.000 publicaciones y más de 500.000 interacciones. Wow. Eso se convierte en la primera rendición de cuentas que sobrepasó las 500.000 interacciones, es decir, que eso es algo histórico, sí. Pero aquí no estamos evaluando si son bots, si son personas reales, sino el nivel de interacción. Así inició el proceso. Las mujeres en este instante
estaban por debajo al promedio de los contenidos que normalmente se generan en Internet, pero durante el discurso esto fue cambiando, posicionando por encima del promedio las interacciones de las mujeres. O sea que al principio los hombres estaban interactuando más. Sí, siempre a nivel de contenido. Y miren, en este caso, de esta gráfica, podemos ver que aunque esté la clase política empezando, lo que debemos destacar en esta imagen es que el 70% de la interacción son personas no políticas, ni abogados, ni medios de comunicación. Y esto, como son 5 temas, y fueron 15 que se analizaron, pero quería que ustedes tuvieran una idea de cómo la sociedad, así, el ciudadano común, estaba opinando, interactuando con las noticias, con los contenidos que estaba haciendo el gobierno, pero también con los contenidos de la oposición. Así que esto llama mucho la atención porque se convirtió también en una guerra de hashtag que fue en la plataforma de Twitter, pero esto no se limitó ahí, sino las páginas web de los noticiarios, todas las demás redes sociales, Facebook, Instagram, hasta TikTok, también es parte de todo este tipo de análisis, todo lo que está en Internet. Es decir, los blogs. Aquí vemos la población del país que al 31 de enero del 2022, las estadísticas indican que somos 11.200.000 habitantes, que el 84% de la población está en zonas urbanas. Ahora, ¿quién tiene acceso a un dispositivo móvil? Son 9.750.000, que representa alto, el 86.4% de la población. Del universo completo. Sí, del universo de la población. Ahora, los usuarios que tienen acceso a Internet, independientemente por qué medio, si es un celular, desde su casa, una tablet, no importa, sabemos que ya son 9.610.000 usuarios. Pero es bastante alto. Que representa el 85% de la población. El ahora, anterior, por favor, que todavía no ahí, no, podemos seguirla ahí, sí, no hay problema. Pero vamos a ver esta ahora. Y usuarios de Internet, usuarios, perdón, en las redes sociales, son 7.390.000 dominicanos. Es decir, una población representa el 65.5%. El encuentro alta, porque redes sociales no es googlear. Algo que llamó más la atención es que si vemos los usuarios de Internet, solamente el 14.8% no tiene acceso al Internet. Es decir, que si lo redondeamos, vamos a decir que el 14% de la población, el 15% de la población no tiene acceso. Ahora, si lo vemos a los usuarios que sí están interactuando a las redes sociales, esta gráfica es de las redes sociales, podemos ver que si vemos a todos que van a ejercer el voto en las próximas elecciones del 2024, el 79.6% tiene acceso a las redes sociales en República Dominicana. Es decir, si redondeamos, el 80% del electorado que en el próximo año, con los datos de hoy, represente un 80%, imaginen las próximas elecciones, podría ser de un 82 o un 85% de la población que van a elegir el presidente y a los congresistas. Es decir, ya podemos decir que el 80% de la población va a estar interactuando a través de las redes sociales. Y eso tiene varias lecturas. Primero, que ahí hay que sacarlos, por ejemplo, menos de 18 años que no votan o hasta menos de 15 que no opinan, no tienen quizás No, en ese dato es personas que son mayores de 18 años. En personas mayores de 18 años. Y ese dato es tan importante en este sentido porque si lo vemos en comparación a la población de usuarios de Internet, representan el 76.9%, pero si lo vemos a nivel de usuarios en redes sociales versus la población, representan el 79.6%. Como pueden ver, el 50.4%, vamos a redondear, 51%, vamos a tener en las próximas elecciones que el poder está en la mujer. Y eso es un dato muy importante para todo aquel que va a dirigir la campaña, por ejemplo.
que dirigen la campaña, pero todo aspirante Sí. a una demarcación, debe tener muy claro que el poder está en la mujer y apenas el 49%, el 49.6% son hombres. Que no es tanto, pero hay una diferencia. O sea, hay que Hay considerarla. redes sociales como Twitter, que son los hombres que tienen mayor poder, pero estamos hablando apenas de 836,000 usuarios. Sí. Entonces, si lo comparamos con otras redes sociales, como vamos a poner YouTube, Ujú, ¿cuánto YouTube más de 7 millones. Wow. Si 7 vemos, millones YouTube aquí. sí, más de 7 millones. No lo creo. Y Y- 7 millones aquí. Y tú dices que Twitter, 800,000. 800,000. Incluso como Spotify, aquellos que usan, escuchan música, ahí también el tema de los podcasts se puede destacar que hay más de 4.2 millones de dominicanos. Que usan Spotify, pero me toma de sorpresa. Este dato tiene ya más de año y medio. Lo que Porque sucede es además que es pagado. las políticas en Europa prohíben dar el número exacto por las nuevas normativas, pero en el último cierre oficial que nos suministra la gente de Spotify eran 4.5 millones de dominicanos, que mayoría eran mujeres. Pero es De que eso yo no eran lo creo, Pavel. 4 puntos y pico de Sí. personas, pero Spotify es una plataforma de pago, de hecho. Sí, es gratis y de pago. Por ejemplo, tú puedes Sí, tú acceder, puedes accesar. pero ese Pero para dato guardar es muy cosas tienes que importante pagar. porque si vemos, todas las redes sociales son de vital importancia. Facebook es la que mayor cantidad y WhatsApp. WhatsApp es la plataforma de más usuarios. Facebook es la que sigue. Después sigue lo que es YouTube. La que más creció para este año, que fue más de un 15%, fue LinkedIn. Sí, Y LinkedIn sí, ya está sí. próximo a los 2 millones. Que para buscar empleos, por ejemplo, es preferida. Snapchat, una Es red el social que la negocio. gente cree que es una red social que no tiene vida. Bueno, hay más de 2 millones, de dominicanos. Instagram son más de 3.4 millones de dominicanos que están socializando esta red social. LinkedIn es más para negocios. Facebook es más social e Instagram también. Todas las redes son importantes en un proceso de comunicación. Twitter más informativo, tú dirías. Todas las redes son importantes. Lo que estamos aquí viendo es el nivel de audiencia. Twitter es para un público que está consumiendo constantemente noticias, información, temas políticos. Ese público está atrás de información inmediata, rápida, que puede depurar y compartir rápidamente. Y es la red social que empieza a colocar las tendencias en el país. Es decir, que a veces de una tendencia de Twitter, eso emigra a un noticiario, porque le toma el valor e importancia también otras redes sociales, y así va escalando, porque el hashtag ya es fundamental para todas las redes sociales en el país. Para que ustedes vean, todo es importante a nivel de socialización, porque hay que estar donde esté la audiencia. Entonces yo le pregunto a Laura Jiménez. Laura, ¿se podría decir que hay una nueva tendencia en las estrategias de comunicación para este 2023? Que podríamos decir que es un año, bueno, aquí es preelectoral, es un poco atípico, ya salimos de la pandemia, hay una crisis mundial económica a nivel global. ¿Cómo pudiéramos describir si hay una tendencia en cuanto al tipo de mensajes, pero también en cuanto al tipo de red social que se usa? Bien, tomando en cuenta ese contexto que tú bien mencionas, tanto nacional e internacional, que si la guerra entre Rusia y Ucrania, que cómo podría eso afectar las cadenas de suministro, obviamente afectar directamente a las marcas, a las empresas en su día a día. Entonces, las tendencias actuales o la tendencia puntual para el año 2023 que recomiendan los expertos es la simplicidad, que sería la apuesta más recomendada para mantener a los consumidores atrapados, se podría decir, enganchados. Entonces, dentro de las tendencias que propone justamente una famosa firma internacional llamada Llorente y Cuenca, muy famosa en Europa principalmente, una imagen que ustedes están viendo ahora mismo, ahí tenemos las 4 tendencias, que es pasar del lavado de imagen al activismo corporativo. Eso quiere decir que aquellas marcas que han pensado hacer una renovación en su imagen, invertir más en activar
su comunicación, en dar a conocer lo que ya tienen y demás. La siguiente tendencia es tomar en cuenta el impacto de la polarización política en el desarrollo empresarial. Eso nos va a llevar a nosotros a ver dónde están los consumidores, en cuáles redes sociales se están nutriendo de información, porque ha aumentado la cantidad de personas que demandan noticias sobre la actualidad, debido a eso mismo, a que el 2023, así como lo fue el 2022 y el 2021 por la pandemia, es un año de incertidumbre, porque algunos incluso temen bastante a una posible tercera guerra mundial. Otra tendencia es la cuarta, es crear estrategias de comunicación simples para un mundo complejo, y eso es bastante difícil, porque bien hace más de 500 años lo decía Baltasar Gracián, que si es bueno y es breve, es 2 veces bueno, pero vamos a ver la complejidad que conlleva comunicar un mensaje corto y que sea poderoso para los públicos o los consumidores de una marca. Algunos han entendido, menospreciado las redes sociales, pero señores, nos demostró el mismo tiempo de pandemia por COVID-19, donde las personas estaban en sus casas, las autoridades de salud, el gobierno, comunicaba principalmente a través de redes sociales, se organizaban campañas y todo. Ahí mismo se dio oportunidad, o tuvimos la oportunidad de medir el impacto, por ejemplo, de esas campañas. Recordemos Vacúnate RD y todo. Claro, a pesar de todo, las marcas que sobrevivieron a la pandemia fueron aquellas que se adaptaron a los cambios, y esos cambios conllevaron tecnología específicamente. Algunos, por ejemplo, lugares de comida, restaurantes, tuvieron que cerrar porque no contaban con la plataforma tecnológica para poder suplir a los comensales. Eso es por poner un caso. Claro, la industria farmacéutica y los supermercados fueron quienes tuvieron que hacer menor esfuerzo para llamar la atención de los usuarios porque era son obligatorio. productos de primera necesidad. Sí. Exacto, son obligatorios. Sin embargo, en el mundo en el cual nosotros nos encontramos ahora, donde reina la incertidumbre, es importante valorar las redes sociales, y más en un año preelectoral, porque los usuarios sí están en las redes sociales. Ahora, es importante para las marcas identificar dónde están. Si su público, por ejemplo, si su target es jóvenes universitarios, entonces ya se hace un análisis de mercado para determinar cuáles son esas redes sociales atractivas para los jóvenes y cuáles son esas actividades que realizan esos jóvenes, que sería su target, y cómo socializar con ellos, cómo comunicarles de una manera breve, simple, pero directa. Y obviamente tomando en cuenta que el llamado a la acción, aparte de la simplicidad del mensaje, el llamado a la acción es lo que va a enganchar con sus públicos meta. Muy interesante. Y esto que dice Laura, hablando de la brevedad que requiere el mensaje para que no se pierda, es algo que nos llama la atención en las redes sociales, porque precisamente se ha dejado de leer el periódico, se han dejado de ver cuestiones largas, porque el tiempo es breve. Y las redes sociales la ves donde quiera, en el baño, en el carro, cuando te paras de un sitio. Entonces, la brevedad es muy importante. Y otra cuestión también que nos hace pensar, y que siempre ha existido, esto desde la antigüedad, es que todo depende de la percepción. Entonces, lo que más fácil nos hace tener una percepción ahora mismo son las redes sociales, incluso de una misma persona. O sea, ni siquiera tiene que ser de un producto. Bueno, ya somos productos también, porque el que vende imagen, el que te maneja un negocio, el que te resuelve un problema, ustedes como manejadores de redes sociales son productos en sí mismos. Entonces, tenemos que dar una buena imagen para que el que lo ve lo perciba. Igual que los políticos. Y por eso decías tú cómo cambia, ¿verdad? Cambia el panorama según nos comuniquemos. Entonces, breve y lograr una buena percepción. Son cuestiones que tenemos que enfocarnos, y el que no lo hace, pues fracasa. Yo creo en ese mismo tema que si los asesores de nuestro querido presidente de la República habrían tenido este dato de la simplicidad, ese discurso muy interesante de la rendición de cuentas no habría durado más de 2 horas. Algunas personas a las cuales yo abordé y les pregunté me decían, wow, muy largo.
es que ya el usuario se acostumbró a esos 140 caracteres y un poco extendido de Twitter, a esos 2 minutos de un anuncio o de una historia que nos cuentan brevemente de una persona que, qué sé yo, tardó 60 años para lograr el éxito, pero te lo cuentan en 2 minutos. El usuario ha cambiado, claro. Las estrategias, así Mónica como mencionabas, las estrategias son las mismas, porque las estrategias mercadológicas para lograr notoriedad y posicionamiento en una marca son las mismas. Lo que ha cambiado son los medios a través de los cuales las personas se están nutriendo de información. Y el comportamiento también varía, porque también ahora hay una mezcla. Ejemplo, el YouTube ya no es en el móvil, ahora se está consumiendo en los televisores. Sí. Y la pandemia ha hecho acelerar este proceso que ya en República Dominicana, que el dispositivo de su televisor, que ahora es inteligente, tiene el botón de YouTube integrado. ¿Y qué ha convertido esto? Que hice un análisis de durante y después de la pandemia, analizando 74 millones de views de un medio de noticias, para tener una idea de cómo el consumidor dominicano estaba consumiendo. Si era del televisor, desde el celular, desde una tablet o de la PC. Me llamó la atención que el televisor inteligente ocupó el segundo lugar, disminuyendo incluso el uso del celular. ¿Cuál es el primero? El primero es el móvil. El móvil. Pero el segundo ahora es el televisor inteligente, donde el consumo de las noticias ya lo está viendo por YouTube. Es decir, no está viendo la transmisión normal. Y esto representa, a nivel de view, representaba, si estamos hablando de 74 millones, 17 millones de views en 365 días. Esto, el segundo lugar, estamos hablando que es un 16% de la población del consumo noticioso lo ve a través de la televisión, pero en la plataforma de YouTube. Entonces, cómo usted mezcla dos plataformas, la parte offline, la parte online en una sola, y esto está permitiendo que las personas tengan el control de lo que quiere ver en el momento que quiere ver la información y repetirla y compartirla a través de sus personas cercanas. Y de hecho, fíjate que pudiéramos, seguramente ustedes han hecho alguna medición de esto, y es que los canales de cable, los paquetes de cable en realidad, han sido retirados de las casas. Por ejemplo, mi hija no ve en absoluto televisión local y nosotros lo tenemos para ver quizás algunos programas, las noticias, pero todo se puede ver en YouTube, porque por ejemplo este mismo programa se sube a la plataforma de YouTube y se ve, y habría que ver dónde se ve más. De manera que ha tomado mucho. Cada día la plataforma de YouTube está fortaleciendo a los medios de comunicación. Y a nivel de los contenidos, vemos que YouTube, cuando se llama temas nacionales o temas noticiosos, está entre los primeros lugares. Incluso cuando antes de la cobertura del presidente, que los creadores de contenido de YouTube tocábamos el tema de Luis Abinader, teniendo una semana de anticipación que estaba preparando para el tema de la rendición de cuentas, me llamó la atención que los primeros 10 temas fue la mención del nombre de Luis Abinader en algunos contenidos que no estaba hablando de Luis Abinader, pero sí lo colocaban para que la gente viera el contenido. Y aquí es la magia de que algunas personas hacen una estrategia para ser más visibles, porque en este momento estábamos todo el mundo pendiente a los temas que el presidente iba a tocar para la rendición de cuentas, y entonces los ciudadanos estaban buscando esas informaciones del presidente a través de esta plataforma. Es decir, ya la comunicación 360, es decir, ya hemos unido la parte offline, la parte online como una sola, y esto va a permitir que a los medios diversificar la información. Cuando tú hablas de esos 74 millones, Pavel, en la medición de cuántos usuarios ven, por ejemplo, televisión, ven YouTube por televisión, por el celular, por una tablet, ¿es a nivel de países específicos o a nivel global? No, yo hice un estudio para ver de un medio que tenga que ver estrictamente noticias. Bueno, este medio, un ejemplo, es un medio que tiene un noticiario. Yo tomé el noticiario del medio y saco toda información que nada tenga que ver con espectáculos, sino tema noticioso. Esto fue lo que llamó la atención, que el consumo de las noticias, el segundo lugar
era a través de los televisores inteligentes, donde Aquí. aquí en República Dominicana, wow. es República Dominicana. Estos datos estrictamente no hemos centrado aquí para que usted tenga una idea cómo es el comportamiento. Del mercado nuestro. Y todo esto, y la ventaja de todo este nivel de información y análisis, es que cada día la inteligencia artificial es parte necesaria en las analíticas y en el monitoreo de las marcas, el monitoreo del posicionamiento. Es decir, ya no es simplemente tu marca, ahora yo tengo que verme versus a mi competencia. Y por eso existe lo que es el análisis de competencia, y es de forma que usted puede verlo en tiempo real. Y eso, como en el caso del presidente, que tuvo una rendición de cuentas, también las empresas, los políticos y todo aquel que quiere posicionar un producto en el mercado debe escuchar a la población dominicana. ¿Qué tanto ayuda, según la experiencia de ustedes, este análisis y, por supuesto, diagnóstico que se hace posteriormente al análisis del posicionamiento de un producto, tanto a nivel político como a nivel de marcas? O sea, ya las marcas se identifican fácilmente, no solamente por su logo, por la presentación, por muchísimas cosas, y queda en el subconsciente del consumidor. De hecho, algo sin marca es difícilmente vendible porque es como un nombre, ¿cómo lo identifico? Entonces, ¿qué tanto ayuda esto ya por las redes sociales? Porque antes el mercadeo de un producto era muy distinto. Por ejemplo, las herramientas de medición han permitido ver a grosso modo y también de manera como el plano cartesiano, de lo general a lo particular. O sea, ¿qué impresión causó, por ejemplo, una campaña X o un candidato, como estamos en la época preelectoral, en cuanto a sentimientos, que Pavel sabe muy bien de esto, tanto negativamente como positivamente? Hoy en día podemos saber el impacto que ha tenido nuestra campaña, qué tiempo duró una persona mirando eso que quisimos comunicar. Eso facilita a las marcas conocer el retorno, el posible retorno de la inversión que ha hecho en una campaña X. Oye, sin embargo, en el caso puntual, por ejemplo, de aquí en el plano ya local, algo que quiero recomendar puntualmente es que las marcas que están enarbolando la identidad nacional, por ejemplo, generan un sentimiento positivo en los usuarios, que eso es medible. Lo que no se mide no existe. Y las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ha permitido eso, saber desde dónde están interactuando con su marca. ¿Cuáles son las provincias más activas donde usted puede, por ejemplo, activar una campaña? ¿Cuál es el público que está recibiendo el mensaje? Y también, de una vez, y lo más importante, como decía Pavel, el feedback. Se puede obtener de manera inmediata el feedback de su campaña o de su mensaje. Y los usuarios, señores, no mienten. Los que mienten son los famosos bots, que Pavel de Camps tiene ya, ¿verdad?, bastante conocimiento sobre esas Eso cuentas. también es un tema que deberíamos de y que incluso los bots se eliminan a la hora de los análisis. ¿Cómo se elimina? Es decir, se clasifican 4 grupos: personas reales, influencers, cuentas masivas y las cuentas sospechosas. Las cuentas sospechosas son las cuentas bot, que a la hora de analizar audiencia son eliminadas en los estudios, ¿sí? Ni las cuentas sospechosas ni las cuentas masivas no se toman en cuenta a la hora de hacer análisis. ¿Cómo se identifican, Pavel? Bueno, gracias a la inteligencia artificial monitorea todo tu audiencia. Es decir, si tú tienes, imaginémonos, 10,000 seguidores, pero de esos 10,000 seguidores apenas 5,000 son los que están viendo tu contenido, esos 5,000 se depuran. ¿Quiénes son reales? ¿Quiénes son influencers? ¿Quiénes son que siguen muchas cuentas que al final no termina viendo ese tipo de contenido? Y las cuentas bot que tampoco van a ver el contenido porque no es una persona realmente. Y por eso a la hora de analizar es quién consume, es decir, quién está viendo físicamente, incluso algo tan simple que hacemos así en el celular. Subir, bajar a la izquierda y que vino historia y le doy hacia atrás. Sí. Hasta en las analíticas se toma en cuenta cuál fue el contenido que la gente se devolvió a volver a consumirlo y cuántas veces se devolvían. Sí. Y eso te va indicando qué tanto fue el interés para ese consumidor.
simplemente con ese movimiento que usted hace con el dedo Sí. a un contenido, en una historia de Instagram, Sí. hasta eso es medible. ¿Y qué tanta información cogen las redes sociales de nosotros? Y no solamente las redes sociales, el buscador de Google o de cualquier otra plataforma digital. ¿Qué tanta información toman de nosotros? ¿Cómo nos beneficia esto o cómo nos perjudica? ¿Y qué debemos hacer, por ejemplo, con las cookies? Que desde que uno pone ahí a una pregunta te salen, entonces te da la opción de personalizarlas. A veces te dicen, puede dejar esta, y a veces incluso te da la opción de quitarlas todas. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablaremos de este tema.